Ahora, nosotros no estamos sacando esto fuera de contexto, es decir, Trump se declara a sí mismo como ungido, ¿verdad? Los pastores evangélicos de la nada dicen que él es el moderno rey Ciro, ¿verdad? Luego Trump dice que está decretando un Shabbat nacional. Aquí nada está fuera de contexto, hermanos. Y luego Trump entra en una guerra en contra del imperio persa que hoy es el moderno Irán. Pero ¿qué pasa? Trump no gana esa guerra, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Si de verdad Donald Trump fuera el moderno rey Ciro, pues lo que dice la profecía es que él habría puesto su trono sobre Elam. Resulta que como que no le ha salido bien la cosa al hombre allá en Irán, y el gobierno de Irán ha puesto sus condiciones y ha dicho, no va a ser así como tú dices. Nosotros tenemos nuestras condiciones y ustedes tienen que ceder. Así que Estados Unidos ha tenido que ceder en esta guerra de Irán. Sobre todo hemos visto que el estrecho de Hormuz ha sido bloqueado, es decir, Donald Trump no ha podido poner su trono sobre el estrecho de Hormuz. Eso dice mucho, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa con el poderío militar de Estados Unidos? Es decir, no puedes conquistar un estrecho de Hormuz. Wow, hermanos, y esto me recuerda a esa terrible vergüenza que sufrió el ejército de Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden cuando tuvo que salir despavorido de Afganistán, inclusive dejando modernos helicópteros y aviones y maquinaria de guerra olvidada en ese país, ¿verdad, hermanos? Es decir, ¿qué pasa? Vivimos en tiempos que, wow, uno no puede entender qué es lo que está ocurriendo en este mundo, hermanos, y básicamente si Donald Trump no ha podido poner su trono sobre el estrecho de Hormuz, pues tampoco lo va a poner sobre Elam, lo cual quiere decir que, bueno, Donald Trump es un ser humano, es presidente de Estados Unidos, hay que respetarlo, pero lamentablemente no es el moderno rey Ciro, ¿verdad, hermanos? Si lo fuera, hubiera conquistado el estrecho de Hormuz y también hubiera conquistado Elam, ¿verdad? Sin embargo, también hubiéramos visto a Donald Trump guardando la ley de Dios, cosa que él no quiere hacer porque ya lo hemos visto adorando estatuas. Adora a la estatua de la Virgen María, adora a la estatua del Papa Juan Pablo II, adora a la Trinidad, reposa en domingo, que es el día del sol, así que tampoco guarda los mandamientos de Dios. Y como gobernante, si Trump quisiera ser un verdadero gobernante cristiano, debería respetar la separación de iglesia y Estado, ¿verdad, hermanos? Es decir, ni el paganismo puede ser tomado como la religión oficial del Estado, y tampoco el cristianismo puede ser tomado como religión oficial, porque esta es una narrativa de los evangélicos muy frecuente cuando dicen, mira, Cusatón, el paganismo se apoderó del Estado y nosotros como cristianos tenemos que evitarlo, apoderándonos nosotros también del Estado para expulsar el paganismo. Pero nada de eso es cristiano, ¿verdad, hermanos? Es una solución totalmente apartada de la sabiduría divina. El paganismo no lo podemos derrotar a través de una unión de iglesia y Estado. Es un terrible error, pero si Trump quiere hacerlo, pues es su problema, y ya nosotros vamos a ver cuáles serán las consecuencias de esa decisión. Pero bueno, hermanos, a nosotros no nos queda más que advertir. Volviendo a Elam, no nos olvidemos que la capital de Elam era la ciudad de Susa, ¿verdad, hermanos? Y fue ahí donde el sucesor del rey Ciro, el verdadero, tuvo un nieto, tal vez era su nieto, tal vez su tataranieto, era el rey Jerjes I, al que la Biblia llama como Asuero. Y este rey Asuero decretó una pena de muerte para todo el pueblo de Dios que vivía en la región de Elam y en la ciudad de Susa. Así que ahora es como muy fácil leer la historia y ver el claro error que cometió el rey Asuero cuando pensó que se estaba asesorando de alguien bueno, ¿verdad? Es decir,
Hoy en día es muy fácil ver el error del rey Asuero. ¿Cómo se te ocurre pasar un decreto de muerte en contra de todos los judíos? Vamos, pero sabes, en ese tiempo yo me imagino que el rey Asuero estaba engañado por su asesor, ¿verdad? Y es como lo que pudiéramos ver con el presidente Trump, rodeado por evangélicos que le dicen que él es el moderno rey Ciro y que lo llevan a error, ¿verdad? Y es en parte lo mismo. También vemos que Trump está rodeado por católicos que le dicen que debe pasar un decreto para reposar en domingo, lo que sería el Shabbat nacional, ahora sí, de Estados Unidos. Y son errores que cometen los gobernantes por estar mal asesorados, como lo estuvo también el rey Asuero o Jerjes I, ¿verdad? Entonces podemos ver que no era un gobernante que hacía la voluntad de Dios, eso es bastante claro. Tal vez su abuelo, el rey Ciro, sí hacía la voluntad de Dios, tal vez él sí guardaba los mandamientos de Dios, pero vemos que el rey Jerjes I no guardaba los mandamientos de Dios y eso terminaba llevándolo a error porque vivía en oscuridad, no podía ver la verdad aunque la tuviera enfrente de sus propios ojos. Hoy en día alguien pudiera justificar una guerra santa en contra de los impíos al punto de que se decrete una pena de muerte contra todo aquel que es impío, algo que pareciera como bueno en principio, pero luego viene la duda, ¿verdad? ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los santos? Este rey que decreta esta pena de muerte, ¿viene de Dios? ¿Tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo pudiéramos reconocer estas cosas? Si esto viene de Dios o no viene de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Es lo que hace Donald Trump algo que viene de Dios? Pues ya hemos visto que no ha cumplido la profecía de Elam. Ya hemos visto que Donald Trump ni siquiera pudo poner su trono sobre el estrecho de Hormuz. Así que bueno, ya por ahí te puedes ir guiando. Como que uno pudiera pensar, wow, bueno, entonces este Shabbat nacional viene de Dios, ¿verdad? Ya hemos visto que ningún decreto religioso que provenga del Estado viene de Dios. Y bueno, ya tú te puedes ir guiando partiendo de lo que ha pasado con Elam. Y sin embargo, vamos a seguir con la misma idea de que este gobernante quiere imponer la palabra de Dios, entre comillas, pareciera ser algo bueno, y luego viene un decreto de muerte contra los impíos, una especie de guerra santa para tratar de restaurar la moralidad en el Estado. Y la pregunta es, ¿cómo saber si esto viene de Dios o no viene de Dios? Leamos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ya Donald Trump tiene como para guiarse un poco, ¿verdad, hermanos? Él le puede decir a estos profetas evangélicos que le dijeron que él era el moderno rey Ciro, que lo que han dicho no se ha cumplido. ¿Qué pasó con ustedes, evangélicos, que estaban diciéndome que yo era Ciro? Como que lo que ustedes dijeron no era muy cierto porque no me ha ido muy bien en Elam, ¿verdad, hermanos? Pues ya por ahí uno puede empezar a mirar que tal vez esto no viene de parte de Dios, sino de parte de un poder satánico que trata de mostrarse como si viniera de Dios, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, es decir, es algo que pasaba mucho en la nación de Israel, también en los tiempos de los apóstoles. Venían profetas que se mostraban que venían en nombre de Dios y luego no venían en nombre de Dios. Pues ya aquí tenemos una primera pauta para reconocer si ese profeta o ungido viene o no viene de Dios. Inclusive el gobernante que dice venir a pasar un decreto de oración, ¿verdad? Y es que el gobernante pudiera autonombrarse y decir yo vengo de Dios. Inclusive pudiera tener la intención de él
tratar de restaurar la moralidad en su sociedad, inclusive pudiera decir, yo quiero hacer esto por Dios, y luego vemos que es un error de parte de él, es una persona que está mal guiada, que no ha sido enseñada en la palabra, que está rodeada de falsos profetas, como lo son los pastores evangélicos. Entonces, todos estos gobernantes que estamos viendo que dicen venir ahora en nombre de Dios y que vienen a decretar días de oración, Shabbat nacionales, y etcétera, y todos estos temas religiosos, ya vemos que partiendo de lo que ha ocurrido con Trump, vemos un error en el movimiento, ¿verdad, hermanos? Y vemos que si en Trump se ha presentado este error, en los otros gobernantes viene el mismo error. Ahora, ¿cuál es la siguiente manera de reconocer si esto es un espíritu de error o un espíritu de verdad? Leamos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí alguien pudiera de inmediato decir, pero mira, Cusatón, que Trump no dice que va en pos de dioses ajenos, sino que él habla del cristianismo, habla de Dios, habla de Jesús. Entonces Donald Trump no nos está llevando en pos de dioses ajenos, pero aquí también se está mencionando la ley de Dios, ¿verdad? Hay una clara violación al primer y segundo mandamiento. Es decir, que si este profeta o soñador de sueños o ungido te anunciare señal, pero es alguien que viola la ley de Dios o quiere inducirte a violar la ley de Dios, entonces esa es la señal de que esta es una persona que no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene espíritu de error, ¿verdad, hermanos? Volvamos al inicio del video. El meollo del asunto es la fidelidad en estos tiempos finales, y el objetivo del demonio es que tú le seas infiel a Dios, violando la ley de Dios. Entonces, el pueblo santo de Dios debe ser obligado a ser infiel a Dios. Y para eso nosotros vamos a ver que vienen milagros, señales y maravillas. Algo que tú verás con tus propios ojos y que dirás, wow, esto es un tremendo milagro que solo puede venir de Dios. Pero ya estás leyendo la advertencia. Si se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, o ungido, o persona que hace milagros, persona que hace señales y maravillas, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde te está llevando esa persona? ¿Qué pasa con los evangélicos que van a la iglesia y ven al pastor hacer milagros, señales y maravillas? Alza sus manos, las personas quedan sanadas. ¿Pero ese pastor está guardando la ley de Dios? La respuesta es un rotundo no. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, uno de los frutos malos que podemos ver hoy en día en los gobernantes de la tierra, incluido el Papa de Roma, es la guerra. Claro, ninguno de ellos va a la guerra, ¿verdad, hermanos? Ni van sus hijos, ni sus nietos. Pero recientemente vimos algo inédito. Todos los jóvenes de Estados Unidos fueron incluidos en una lista para ser parte del ejército en caso de guerra. Deben asistir de forma obligatoria. Pero ¿acaso el cristiano debería participar en guerras, inclusive para proteger su nación? El sexto mandamiento, sin embargo, dice, no matarás, y es un mandamiento de Dios que no tiene como excepción